Declare conmigo, por favor, Colosenses 4, 2 al 4. Dígalo fuerte. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste al hablar. Señor, en esta mañana queremos manifestar los misterios de Cristo. Misterios. Porque ciertamente el Evangelio es misterio. Ese misterio que ha sido revelado. Ese misterio que nos fue traído a través de Jesucristo. Ese misterio que tiene que ver con la eternidad del ser humano, pero tiene que ver también con su vida aquí en la tierra. Ese misterio, revélalo una vez más, Señor. Y permítenos abrazar esa palabra, no como filosofía o como palabra humana, sino como lo que es poder de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Una de las cosas hermosas que queremos rescatar de este proyecto 100 días de oración por las familias es que nos movilizó, nos recordó, reafirmó un valor fundamental de la vida cristiana, y es la oración. Pareciera que en el caminar de fe la oración va quedando relegada, va siendo olvidada. Muchas veces termina siendo un rito dentro de nuestro esquema de vida. Pero cuando nos atrevemos a descubrir lo que es en verdad la oración, vamos a ser sorprendidos, porque entendemos que la oración es poderosa. El día viernes nos reuníamos y en una hermosa celebración donde el templo estaba repleto y donde, como le había pedido al Señor, aún con sillas los hermanos y parados, dábamos gracias a nuestro Dios por las respuestas que había dado a lo largo de estos 100 días de oración. Y escuchábamos los testimonios y éramos conmovidos de eso, pero seguramente muchos también estuvieron ese viernes y están este día preguntándose, pero la respuesta a mi oración todavía no ha llegado. ¿Qué sucede, Señor? ¿Qué pasó conmigo? ¿Será acaso que 100 días no son suficientes? ¿O qué me quieres decir? ¿Sabe lo valioso de escuchar los testimonios? Y es el entender de que si Dios actuó en una vida, Dios también lo hará conmigo. Y ese día nos gozamos del actuar de Dios. Y es que el actuar de Dios produce respuestas. Sí, cuando usted ve el actuar de Dios en su vida, hay respuestas. Pero la indiferencia no es una opción. No podemos ser indiferentes ante un Dios que ha actuado, actúa y seguirá actuando. Porque cuando usted ve el pasado de su vida, se da cuenta de que sí, tal vez el propósito de estos 100 días suyos todavía no recibió respuesta. Pero eso no significa que en el pasado Dios no obró. Y si Dios obró en el pasado, también lo puede hacer en el presente. Pero hay algo importante: entender el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es el tiempo suyo ni mío. Dios tiene un tiempo perfecto
Y ese es el tiempo en el que va a traer la respuesta a su vida. Mientras ese tiempo viene, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No escucho, ¿qué hay que hacer? Orar. Orar. Y es que ante el actuar de Dios se producen respuestas. La transformación del hombre es motivo de gratitud. Puede ser que todavía no llegue la respuesta a la petición que tú hiciste, pero tú tienes motivos de dar gracias. Porque Dios transformó a tu hijo, transformó a tu padre, transformó a tu hermano, transformó a tu abuelo, y de tal manera de que guardar silencio no cabe. Por eso es importante los testimonios. Por eso esta iglesia invierte minutos todos los domingos para que usted escuche un testimonio, para que usted sepa que como Dios obró en esa familia, también obrará en usted. Y cuando aprendemos eso es importante. Las iglesias que dejan de dar testimonio pierden el norte, pierden el enfoque y comienzan con tristeza a tratar de racionalizarlo todo. Pero dar gracias en oración es el camino. Elevar nuestra voz con alegría es el medio. Y miren lo que dice Pablo en el versículo 3 y 4. Pablo ha escuchado cosas que están pasando en Colosas. Pablo ha escuchado cosas que están ocurriendo en esta iglesia. Una iglesia situada en el Asia Menor, donde hoy es Turquía. Allí estaba esta iglesia, allí estaba Corinto, allí estaba Éfeso, allí estaba la gran cantidad de iglesias que usted lee de la Biblia. Hoy están en Turquía. ¿Y qué decía Pablo? Escuche esto. Siempre orando, ¿por quiénes? Siempre orando, ¿por quiénes? Por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Cuando usted escuche un testimonio, dé gracias a Dios. Cuando usted escuche que una persona se ha convertido, dé gracias a Dios. Cuando usted escuche que una persona dio el paso del bautismo, dé gracias a Dios. Glorifique a Dios porque Él transforma vidas. Glorifique a Dios. Pero también no se olvide de orar. Pablo, al escuchar lo que pasaba en la ciudad de Colosas, en la iglesia, oraba. ¿Por qué oraba Pablo? Escuche esto. Porque la oración es un instrumento poderoso. La oración es un instrumento poderoso. Desconocerlo es imposible. La oración es poderosa, hermano. Es poderosa. Siendo así, la oración cambia circunstancias, predispone a escuchar el mensaje. Escuche esto. Yo estoy más que seguro que una gran mayoría de los que están aquí son producto de una oración. Una oración de un padre, una oración de una madre, una oración de un abuelo, una oración de un amigo, una oración de alguien que estuvo doblando rodillas para que tú vengas a Cristo. La oración es poderosa. Pablo decía, versículos 5 y 6, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Si la oración es poderosa, entonces, escuche bien, clamar por una necesidad es viable. Cuando usted está pasando por un momento difícil, clame.
Cuando usted está en enfermedad, clame. Cuando usted está en angustia, clame. Cuando usted está en alegría, clame. Para que el Señor siempre esté allí guiándolo en todo tiempo. Clame. Si la oración es poderosa, clamar por una necesidad es viable. La oración es un camino de respaldo. Pero, ¿qué necesitamos saber de la oración? Y Pablo es un maestro en cuanto a eso. Una oración específica es concreta, produce resultados tangibles. Tenemos que aprender a orar de forma concreta. ¿Qué es de forma concreta? Aprender a orar de manera específica. Levantar propósitos de oración de manera específica y mantenerlo hasta que el Señor le dé la respuesta. ¿Cómo oraba Pablo por los colosenses? ¿Cómo oraba? Miren lo que dice el versículo 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, oyeron lo que Dios estaba haciendo en medio de ese pueblo. ¿Qué hicieron? No cesamos de ¿qué? De orar por vosotros. Si Dios está haciendo algo con su hijo, no solo se alegre, ore, sostenga a su hijo, a su papá en oración. Siga leyendo. Y de pedir, aquí está la oración concreta. ¿Qué pidió Pablo para los colosenses? ¿Qué pidió? Que seáis, ¿qué cosa? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa era la oración. Pero Pablo quería que esa oración tuviera un resultado. Y es lo que usted también tiene que tener. Cuando usted ora, usted tiene que tener claro qué es lo que usted espera. No solo oro para que mi padre conozca a Cristo, oro para que al conocer a Cristo, luego Él le pueda servir. Pablo, ¿cuál era lo que esperaba de esto? Léalo. Para que andéis, ¿cómo es que? Digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si la oración es poderosa, si la oración específica produce resultados tangibles, ¿qué más necesito saber de la oración? Y esto que les voy a decir es valioso. Quien ora debe estar seguro que el Señor le va a responder. ¿Escuchó? Quien ora debe estar seguro que el Señor le va a responder. Si usted no está seguro, no ore. No ore. ¿Sabe por qué? Porque usted está orando sin tener el elemento determinante en la oración. ¿Y cuál es el elemento determinante? La fe. Si usted no tiene fe, más bien esa oración está siendo un obstáculo, un problema. Tristemente, hay muchos que están orando, pero no tienen ¿qué? Pero la clave no está solo en orar, sino en perseverar en la oración. Pablo dice, perseverad en la oración. La oración tiene que ser parte de nuestra vida, no solo cuando las cosas están mal, sino también cuando están bien. No solo cuando estás tú pasando por momentos duros, sino también cuando estás pasando momentos bollantes. En todo momento debemos ¿de qué? De orar, de orar. Quien persevera en la oración sabe que vendrá la respuesta y aprende a dar gracias. Por eso Pablo habla de orar y ¿qué más? Y dar gracias. Dice él, velando en ella. ¿Cuál ella? La oración. ¿Con acción de qué? De gracias. ¿Y cómo puedo dar gracias si todavía no lo veo? Sencillo. Llamando a lo que no es como si fuera. Y allí está obrando. ¿Qué está obrando ahí?
La fe, la fe. Si tú no eres capaz de llamar a lo que no es como si fuera, entonces tu oración no tiene fe. Y tú tienes que aprender estos principios de la palabra. Dice la palabra, quien ora necesita respaldo. La oración también es intercesión por otros. La oración también es intercesión por otros. La oración no es solamente para mí, para que Dios me escuche, para que Dios me sane, para que Dios me dé todo lo que necesito. No. Pablo decía, orando al mismo tiempo, ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Por nosotros. Pablo era un apóstol, pero Pablo entendía que él necesitaba ¿de qué? De que otros oraran por él. Yo te quiero pedir algo, hermano. Ora por mí. Levanta oración por mi vida, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por el ministerio que el Señor me ha dado. Ponme en oración. Yo necesito de esa oración. Porque soy ser humano como tú eres. Y también me desanimo, me caigo. Y en medio de eso, una oración será poderosa para levantarme. Así que ora, ora. Ora por los pastores, ora por los misioneros, ora por los líderes. Pero los motivos claros en oración abren puertas, permiten que la palabra corra. Pablo pedía que oren por ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puertas. ¿Para qué? Para la palabra. Pablo ministraba en el Asia Menor, donde hoy es Turquía. Y yo he venido impactado, he venido adolorido en mi corazón. He venido con una carga impresionante por ese pueblo. Cuando usted lee la Biblia, la mayor parte de las iglesias del Nuevo Testamento hoy están en Turquía. Lo que en ese tiempo era el Asia Menor, Corinto, Éfeso, Esmirna, Filadelfia, todo eso. Cuando usted va a Turquía, le ofrecen un tour a las 7 iglesias a las cuales Juan le escribe. Esas iglesias fueron parte del movimiento cristiano del primer siglo. De allí salió el cristianismo a todas partes del mundo. Pero ¿sabes algo? Pablo oraba para que el Señor abra puertas para la palabra. Pablo sabía que había opresión y que solo Dios podía hacerlo. La iglesia de ese tiempo fue perdiendo el compromiso de orar para que la palabra corra. Y el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, cayó de imperio en imperio en imperio hasta que llegó el famoso Imperio Otomano. Y Otomano no solamente que trajo al pueblo turco todo lo que implicaba el elemento cultural, sino también trajo la religión. Y escucha esto: Atatürk, que es el padre de la revolución turca, los liberó, pero la religión siguió. Algo muy parecido a lo que pasó en América Latina, ¿no? Se liberó muchos pueblos del dominio español, pero la religión ¿qué? Quedó. Y quedó la religión del Imperio Otomano, el Islam. Y escucha esto hoy. Hay 90 millones de turcos en un país hermoso, hermoso. ¿Y sabes cuántos cristianos hoy en los lugares donde el movimiento cristiano comenzó e impactó el mundo hay hoy? 3.000 cristianos. 3.000 de 90 millones de personas. 3.000. En Izmir,
una ciudad hermosa, Esmirna, hay 7 iglesias cristianas. La iglesia más grande tiene 150 personas. Pero hay algo que está pasando allí, y es fruto de la oración, porque la oración empodera, trae fuerzas y sabiduría de lo alto. Pablo decía, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. En Turquía hay misioneros latinoamericanos que han aprendido el turco de una manera impresionante. Hay una joven ecuatoriana que estudió en este seminario bautista y tiene 9 años sirviendo allí en Turquía. Y ella está regresando la próxima semana a Ecuador, porque las autoridades descubrieron que ella era misionera. Y en los países musulmanes ser misionero es igual a ser terrorista. Tiene el mismo calificativo. Y cuando ella iba a renovar su visa, le dijeron: no te podemos renovar, tienes que venir al edificio donde está la policía de migración. Y le hicieron 2 preguntas. Número 1, ¿quién es Jesucristo para ti? Pregunta número 2, ¿qué es el Nuevo Testamento para ti? Y ella me dijo: pastor, yo no podía negar mi fe. Y yo me sentí como los cristianos cuando fueron a la casa del César. Y yo hablé quién era Jesucristo para mí. Y la autoridad turca que le había dado tantas veces visa, la miró con tristeza y le dijo: Yasmín, yo te voy a regalar un libro que va a cambiar tu vida. Y ella le dijo: yo conozco ese libro, he leído, era el Corán. Y este hombre le dijo: tú necesitas leer el Corán. Y ella le dijo: yo sé en quién he creído y no voy a cambiar a Jesús. Ella la miró y le dijo: tienes 5 días para salir de este país. 5 días. Esa muchacha quedó impactada. Sus líderes de operación movilización se movieron rápidamente y la sacaron a Siria. Estuvo 1 mes, luego fue a Israel 2 meses. Y estando allí recibió una carta para decirle que ella podía regresar a Turquía 3 meses para recoger todo e irse. Pero escucha esto, ¿sabes lo que más me impactó? Y por eso este mensaje de esta mañana es que ella me dijo: pastor, que un turco se convierte es muy difícil, pero hay 2 maneras como se están convirtiendo a Cristo. Una, por revelación directa o sueño de Dios, y Dios se está revelando de una manera impresionante. Y segundo, a través de un testimonio fuerte de un turco de sanidad o milagros. Pero ahora yo entendí algo que antes no lo había entendido. El apóstol Pablo nació en una ciudad. ¿Cómo se llamó esa ciudad? ¿Cómo se llamó? Tarso, Saulo de Tarso. ¿Y dónde queda Tarso? ¿O dónde quedaba Tarso? No quedaba en Italia, ¿no? Porque decía que él era ciudadano romano. ¿Dónde estaba Tarso? Tarso estaba en lo que en ese tiempo era el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y la única manera como Pablo se convirtió fue que Dios, ¿qué tuvo que hacer con él? Darle una revelación directa. Y escucha algo, este mensaje tiene que ver con eso. Es que cuando tú oras, la oración libera el poder de Dios, porque el evangelio es poder, poder, poder de Dios. Pero la oración son más que palabras humanas, es demostración del Espíritu y del poder. Hay momentos que las palabras ya no alcanzan. Se necesita la demostración del poder de Dios.
Hay momentos que ya en tu casa las palabras no alcanzan. Ya tú lo has dicho todo. Lo has dicho, has amenazado, has gritado, has suplicado, has amenazado y las cosas siguen ¿cómo? ¿Cómo siguen? No iguales, peor. Entonces, ¿sabes algo? Es allí donde tú tienes que entender que ya no se necesitan palabras, sino se necesita que Dios actúe de una manera directa y especial. Es el poder de Dios que tiene que actuar allí. Y Pablo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe, Iglesia Israel, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. Y si en esta mañana se ha predicado el Evangelio en este lugar, entonces el poder de Dios se ha liberado. Se ha liberado para sanar, se ha liberado para restaurar, se ha liberado para traer respuesta a lo que tú necesitas. Pero escucha una cosa: la oración invoca al Señor para que su poder actúe. Cuando tú estás orando, al parecer olvidas algo. Tú estás diciéndole al Señor: Señor, actúa. Señor, actúa. Señor, libera tu poder. Señor, manifiéstate. Y yo quiero animarte en esta mañana a decirle: Señor, actúa. Señor, ya tantas palabras han dicho de mi enfermedad. Tantos exámenes, doctores van, doctores vienen. Y Señor, yo necesito que tú actúes. Actúa, Señor. Señor, he ido de una situación a otra. Situaciones en mi hogar, situaciones en la economía, y cada vez más las palabras nos enredan más. Y necesitamos que tú actúes. Quiero invitarte a inclinar tu cabeza en esta hora. Y el Evangelio ha sido predicado. Entonces tú tienes que tener algo claro en esta mañana. Es el poder de Dios que se ha liberado en esta hora. El Evangelio es poder. Y allí donde estás, yo quiero que tú le digas: Señor, actúa, hazte presente en medio de mi enfermedad. Señor, trae sanidad a mi cuerpo. Señor, trae sanidad a mi hígado, a mi páncreas. Señor, trae restauración a mi hogar. Señor, sopla en medio de las situaciones adversas y cambia las circunstancias, porque solo tú lo puedes hacer. Quien ora tiene que estar seguro de que Dios le va a responder. Y si te atreves en esta mañana a orar, no ores si no tienes fe. Más bien dile al Señor: restaura mi fe, Señor. Restaura mi fe, porque me he debilitado, Señor. Porque las circunstancias me han golpeado. Porque la vida me ha enfriado. Y porque esta aparente comodidad que hoy tengo me ha hecho pensar que puedo caminar así muy deportivamente contigo. Hoy vengo a ti, Señor. Hoy me inclino ante ti, Señor, para reconocer que solo tú puedes hacerlo. Solo tú pudiste haber sanado, Señor, a Petita Santana de la cirrosis, como escuchamos el viernes. Solo tú pudiste haber liberado, Señor, a Consuelo.
Y cuando la fueron a operar y fueron al lugar donde aparentemente estaba el problema, los médicos simplemente tuvieron que cerrar lo que habían abierto y le dijeron: señora, usted no tiene nada. Si tú vas a orar, tienes que creer que Dios puede hacerlo. Así que si tú le estás diciendo al Señor: sáname de una enfermedad, Señor, restaura mi relación en mi hogar, Señor, obra en la vida de mi hijo, Señor, libérame de estas deudas que me tienen esclavizado, yo quiero orar por ti. Y te voy a pedir que vengas al altar. Ven al altar. Ven al altar, porque esta mañana es una mañana donde el poder de Dios se libera. Si hemos predicado el Evangelio es poder. No son palabras de humana sabiduría, no son palabras de un buen discurso de un pastor. El Evangelio es poder, poder de Dios. Y si ese poder está aquí, entonces tú tienes que aprender a responderle a el Señor que te está llamando. Sal de donde estás y vente corriendo, porque ya las palabras no alcanzan, hermano. Vente al altar. Vente al altar y dile: Señor, te necesito, Padre. Te necesito, Padre. Muévase, por favor, muévase. Del espacio a los hermanos que quieren venir al altar. Venga delante del Señor. Quien ora tiene que saber y estar seguro que el Señor le va a responder. Si no, mejor no ores. Mejor no ores. Pero si hay algo que tú necesitas en la intervención directa de Dios, sal de ese asiento, hermano. Sal de ese asiento. Si hay algo que te ha robado el gozo, si hay algo que te tiene realmente afligido, si hay algo que ves que a pesar de que has hablado, las cosas no han cambiado, entonces ven acá, sal de tu asiento y dile: Señor, solo tú puedes hacerlo, Padre. Solo tú puedes hacerlo. Y yo lo creo, Señor. Y yo lo creo, Señor. Y yo lo creo, Señor. Así que te voy a pedir algo. Si tú tienes un problema de salud, vamos a obrar en fe. Vamos a obrar en fe y te voy a pedir que pongas tu mano allí donde tú tienes alguna dolencia de tu cuerpo. Si tienes alguna dolencia en tu páncreas, en tu hígado, en tu corazón, pon tu mano allí, que vamos a orar y le vamos a decir: Señor, libera tu poder sanador sobre estas vidas. Así que allí donde estás, pon tu mano si tú tienes alguna enfermedad. Esto es parte de lo que el Señor nos ha dicho. El Evangelio es poder, no es una filosofía, no es un buen discurso, no es una buena doctrina, no. El Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. Así que, si tú crees que el Señor lo puede hacer, pon tu mano si estás enfermo y dile: Señor, en el nombre de Jesús, declaro que tu mano poderosa se vierte sobre mi riñón, sobre mi páncreas. Señor, tu mano poderosa toma control de mi hígado. Tu mano poderosa, Señor, arregla todo allí, la parte coronaria de mi corazón. Si el Evangelio es poder, entonces esto tiene sentido. Si estamos nomás divirtiéndonos con buenos discursos, celebremos el discurso y vayámonos así. Pero hay cosas en la vida que ya tú no la vas a poder hacer. No sigas pensando cambiar a tu esposo. Tú no lo vas a cambiar. Tú no vas a cambiar a tu esposa. Solo Dios puede hacerlo.
Así que sal de esa silla y ponte en pie y dile: Señor, hay cosas que yo no puedo, Señor. Me he frustrado, me han traído dolor a mi vida, y en esta mañana las presento delante de ti. Tráelas delante del Señor. Tráelas delante del Señor. Estamos delante de Dios, delante del Señor. Así que entiende que este espacio es muy importante para lo que Él quiere hacer en tu vida. Dile: Señor, perdona mi incredulidad, Padre. Perdona mi incredulidad. Perdóname porque mi fe se ha ido apagando, Padre. Perdona que aunque oro y clamo, sigo dudando de que puedas tú hacerlo. Así que esta mañana es una mañana para decirle de nuevo al Señor: como un niño vengo a ti, Señor, para presentarme delante de ti. Padre, aquí estamos, Señor. Y tú sabes la necesidad de aquellos que en esta hora se han atrevido a decirte: en medio de mi necesidad. Muchos afligidos y abatidos por una enfermedad con la cual han vivido meses u años. Y muchas veces han orado, pero luego, Señor, se han dejado devastar por lo que han escuchado. Y dejaron de creer. Y dejaron que esa aparente noticia les robara la confianza en ti. En esta mañana, Señor, hemos levantado clamor porque creemos que la oración es poderosa, Señor. Porque creemos que la oración cambia circunstancias. Porque creemos que la oración opera sanidades y milagros. Porque creemos que la oración acerca a los que están lejos y los trae de regreso. Porque creemos que una oración puede hacer lo que 1000 palabras no han logrado, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Delante de ti, Padre. Escucha nuestro clamor. Escucha nuestro clamor, Señor. Escucha nuestro clamor. Escucha, Señor, el clamor de tu pueblo. Escucha. Aleluya. Santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran yo soy. Aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran yo soy. Yo quiero decirte algo en esta mañana. El mayor engaño del diablo es que él te hace creer que tus problemas y los míos no son espirituales. No se van a resolver con una oración. Y escúchame bien, tú se lo crees. Pero hoy la palabra desenmascara al diablo. ¿Sabes por qué? La palabra dice que él vino para matar, robar y destruir. Y yo te pregunto, ¿no será acaso que hay cosas que el diablo está matando en tu vida?
está matando en tu hogar, está robando en tu familia, está destruyendo en tus hijos. Así que tú tienes que entender algo. Los problemas que el ser humano enfrentan son espirituales y tienen que resolverse de manera espiritual. Así que si todavía estás sentado, ponte en pie y dile: Señor, hoy entiendo que el diablo está matando cosas en mi vida, está robando cosas en mi hogar. Y yo lo creo. No te pongas en pie si en verdad no lo estás creyendo. No le robes la bendición a los que sí lo creen y se ponen en pie. Si te vas a poner en pie, estás creyendo lo que estoy diciendo. Así que los problemas que están pasando en tu casa, en tu economía, en tu hogar, son espirituales. Entiéndelo así. No se trata de que el banco te dé el préstamo. No se trata de que el compadre te facilite el dinero. No se trata de que vendas una propiedad y ya se arregla el problema. El ser humano es ser espiritual. Y Jesús dijo que el diablo no ha venido sino para matar, robar y destruir. Y él está matando muchas cosas en la vida, en la familia, en la economía. Él está matando la salud de muchos. Y no sabemos cómo pelear. Y por eso Él nos está matando. Pero en esta mañana vas a levantar tus manos al cielo y le vas a decir: Señor, yo creo que tú eres poderoso, Padre. Yo creo que tú eres poderoso. Hazlo con fe. Si no, no levantes la mano. Hazlo con fe y dile: Señor, yo creo. Yo creo. Dale fuerte. El Rey de Reyes, ninguna potestad, Sí, Señor. nada resistirá la presencia y el poder de Otra vez, vamos, otra vez, dilo. Vamos. La tierra temblante, Sí, Señor, lo creo. los demonios huyen Padre. al mencionar el nombre Oh, sí, Señor. del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Mañana a llamar lo que no es como fuera y comienza a declarar por fe y di: Señor, yo me declaro libre de esta enfermedad. Señor, yo me declaro libre de este problema. Señor, yo declaro libre a mi hijo de este ataque del diablo. Yo declaro, Señor, que tú obras. Abre tu boca y comienza a declarar en fe. Créele al Señor, créele al Señor. Avergüenza al diablo. No le des oportunidad que Él te gane esta partida. Dile: Señor, yo creo en ti, Padre. Yo creo en ti. Y Señor, en esta hora tú tomas control de mi vida, de mi hogar, de mi economía. Tú lo haces, Señor. Decláralo ahí donde estás. Decláralo allí, dile: Señor, yo lo creo, Padre. Perdona mi incredulidad, Señor. Tomo aquello que tú me has dado, Señor. Lo tomo en el nombre de Jesús, Padre.
solo Dios lo puede hacer. Y el enemigo fue tan útil en poner cuestiones doctrinales en la cabeza. Y muchos dijeron, eso no es de los bautistas. El poder de Dios es de Dios. Y Dios obra como quiere y cuando quiere y donde quiere. Porque Él es Dios. Después de venir de Turquía, yo entiendo algo. Un pastor o un misionero que no opere en el poder de Dios está perdido. Está perdido. Porque lo va a hacer en su capacidad humana. Y el único que restaura, transforma, convence, sana, liberta, se llama Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso es que Jesús hizo algo. Dice que expuso públicamente al diablo y lo avergonzó. Para que cuando el diablo te quiera engañar, tú sepas que él no tiene poder sobre tu vida. Él no tiene poder. Él es mentiroso. Es padre de la mentira. Y lo que él hace es engañar. Lo que él hace es poner en tu corazón y hacerte pensar que nada va a cambiar. Y ahí te roba la paz, te amarga. Y la vida tuya o la vida mía termina siendo eso, una amargura. Y caminamos y no hay gozo. Y caminamos y cada día se torna más pesado. Porque ciertamente el diablo sabe cómo enredar y cómo trabajar en eso. Pero hay algo que tú tienes que tener claro. Si hay algo a lo cual el diablo huye, es cuando el nombre de Jesús es levantado. Y cuando un pueblo levanta el nombre de Jesús, el diablo y sus huestes huyen. Así que esta mañana lo vamos a decir de nuevo para que él sepa lo que ha pasado en tu vida. La tierra temblante es. Sí, Señor. Los demonios huyen. Sí, Señor, al lo mencionar el nombre Sí, del Señor. Rey de Reyes. Ninguna potestad, Sí, Señor. nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo Aleluya, Santo, Santo, poderoso, gran yo soy, eres digno, no hay otro, poderoso, gran yo Y sabes algo, hermano querido, para que no te admires. Cuando tú te atreves a hacer esto, también prepárate para el ataque del enemigo.
algo que he entendido en este ministerio con mi esposa es que el diablo nos ha buscado para revolcarnos. Cada domingo que me paro aquí es un desafío en mi vida. Un desafío. Porque mi vida es un constante creer en el Señor y llamar a lo que no es como que fuera. Y ahí el diablo me quiere ganar la partida y me quiere avergonzar. Pero yo me paro y le digo: Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo en tu palabra. Y tú vas a darme la victoria, Señor. Y si tu pastor lo hace, tú también tienes que hacerlo. Con autoridad de Dios te lo digo. Cuando vengan los momentos duros, no te vas a correr. Tienes que pararte en fe y seguir creyéndole a Dios. Y decirle: Señor, yo creo en ti. Dios te va a honrar. Él tiene su tiempo, hermano. Él tiene su tiempo. Y ustedes lo verán en esta iglesia, cómo Dios responderá a mi esposa y a mí con mi hijo. Ustedes lo verán. Así que dale gracias al Señor, porque Él es bueno. Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. Vaya a su asiento y dele gracias al Señor.